En el Nuevo Testamento hay una palabra que es muy común, demasiado común diría yo, demasiada común. Esa palabra que es demasiada común en el Nuevo Testamento, pareciera a simple vista que en el Antiguo como que no se usara, como que no fuera relevante. Sin embargo, no lo es. La palabra que es muy común, muy usada en el Nuevo Testamento es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento. Y precisamente así es el título de nuestra lección de este día. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. ¿Saben que este es otro grito desesperado de Dios para la humanidad? Este es otro grito desesperado de Dios para la humanidad. Arrepentíos y convertíos. O sea, arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos. Este es el grito desesperado de Dios para con nosotros los seres humanos. Este es el grito desesperado de Dios para con todos los seres humanos. Y en el Nuevo Testamento es una palabra muy, pero muy usada. Demasiado usada. De hecho, uno de los primeros predicadores en el Nuevo Testamento que usó esta palabra, arrepentidos, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó diciendo sus sermones, predicaciones, sus discursos, diciendo así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso dice Mateo capítulo 3, versículo 2. Cuando Juan empieza a predicar, Juan el Bautista empieza a predicar con estas palabras: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de llamado. Ese era el grito desesperado de Dios a través de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Un mensaje de ánimo. Y cuando la gente escuchó el mensaje, arrepentíos, dice la escritura, queridos hermanos, dice la escritura que al ver y escuchar estos mensajes, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando ellos escucharon el mensaje de arrepentimiento, un mensaje de entrega, dice la escritura, que ellos inmediatamente empezaron a hacer cambios en su vida. Y ese cambio los llevó precisamente a entregar su vida a Dios a través del bautismo. Ojo, nosotros podemos regresar a Dios, nosotros podemos volvernos a Dios. El grito desesperado, y Dios nunca se va a cansar, por cierto, mientras haya gracia, Dios no se va a cansar de invitarnos, de decirnos: oigan, aquí estoy con ustedes, aquí estoy cerca de ustedes, estoy a su lado, los amo. Dios no se va a cansar de decirte: arrepiéntete, arrepiéntete, vuelve, vuelve a mí. Esas son las palabras también que encontramos en Deuteronomio. Aunque aparentemente, insisto, estas palabras son únicas del Nuevo Testamento, en realidad en Deuteronomio encontramos precisamente un llamado al arrepentimiento, un llamado a la entrega para Jehová nuestro Dios. Pero no solamente Juan el Bautista usó esto de predicar el arrepentimiento. También nuestro amigo Jesús en Marcos 1.15, él dijo lo siguiente. Marcos 1.15, él dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese también fue el mensaje que Jesús usó. Por eso digo, el mensaje desesperado de toda la Biblia, yo digo como si fuera el único, pero hay muchos mensajes desesperados de Dios para nosotros, pero en este caso permítanme enfatizarlo así. El grito desesperado de Dios a lo largo de la Escritura es: arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos. Lo vemos precisamente desde la caída de Adán y Eva. Fue Dios quien nos buscó. El arrepentimiento no nace en nosotros. Dios produce en nosotros el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no nace en nuestro corazón. Lo que nosotros menos queremos como seres humanos es reconocer nuestros errores, es reconocer nuestros pecados. Y cuando lo hacemos, solo lo hacemos por miedo a las consecuencias, pero no por
por el dolor de haber pecado contra Jehová nuestro Dios. Por eso digo, el verdadero arrepentimiento lo produce Dios en nuestros corazones. Es Dios el que produce ese arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo necesita. Lo necesita el cristiano fiel que cae en pecado. Lo necesita un apóstata y lo necesita un nuevo converso. Es interesante entonces, queridos hermanos, que nosotros debemos experimentar ese arrepentimiento todos los días. Tenemos que decirle a Dios, Señor, ayúdame a arrepentirme todos los días de mis errores, de mis pecados. Ayúdame, por favor, a arrepentirme de todos mis pecados, de todas mis desgracias, de todo lo malo que yo hago. Todos los días ese debiera ser nuestro clamor, ese debiera ser nuestra plegaria para Dios. Señor, ayúdame, por favor, a arrepentirme, a reconocer mis errores. Ayúdame a reconocer de verdad mis errores. Vemos un claro ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo se experimenta el arrepentimiento en Hechos 2:37. El apóstol Pedro está predicando, está diciendo que los judíos que estaban allí presentes, ellos fueron los que le habían quitado la vida a nuestro amigo Jesús. Y cuando ellos se dan cuenta de que Pedro les dice, ustedes fueron los que le quitaron la vida a Jesús, y Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo, el que nosotros esperábamos para salvación. El pueblo, cuando escucha semejante cosa, se entristecieron por lo que habían hecho, se entristecieron por lo que habían hecho, y reconocieron su error, y reconocieron su pecado, y dijeron, ¿y ahora qué haremos? Nosotros lo matamos. Reconocemos que nosotros lo matamos. Ellos no están arrepentidos por miedo a las consecuencias, porque se van a perder, porque van a recibir el juicio de Dios. No, ellos están preocupados porque realmente, ellos están desesperados porque realmente pecaron contra Dios, pecaron contra el Mesías. Y entonces le dice, ¿qué haremos? Y Pedro les responde en el versículo 38, Pedro les responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué maravilloso, qué extraordinario es ver, queridos hermanos, que cuando alguien reconoce sus errores, que cuando alguien acepta su pecado, no está preocupado por las consecuencias, porque me descubrieron y ahora qué va a hacer de mi vida, voy a perder todo, voy a perder el negocio, voy a perder a mi esposa, voy a perder a mis hijos. No, está arrepentido porque pecó contra Dios, está arrepentido porque dañó a su familia. Y una consecuencia natural es que perdamos el trabajo cuando hemos actuado de manera equivocada. Una consecuencia natural es que nuestro matrimonio sufra las consecuencias, que nuestros hijos sufran las consecuencias. Es imposible que tapemos con el sol el dedo, el sol con un dedo, es imposible. Pero algo es cierto, el grito desesperado de Dios sigue siendo arrepentidos y convertidos. Si tú estás pasando hoy un momento difícil, sientes que tu corazón se ha endurecido, por favor, dile a Dios, en esta hora, dile, Señor, ayúdame por favor a sentir ese arrepentimiento que menciona tu palabra. Ayúdame a experimentar ese arrepentimiento del que habla tu palabra. Ayúdame por favor, Señor. Ayúdame a experimentar ese arrepentimiento del que habla tu palabra. Y Dios estará dispuesto a escuchar tu voz, a darte otra oportunidad. Porque Dios está más dispuesto a perdonar tus pecados que a condenarte. Porque Dios está más dispuesto a restaurar tu hogar, a restaurar tu vida, que a destruir tu hogar, tu matrimonio. Ora a Dios, pídele a Dios que te dé una nueva oportunidad. Y Dios feliz y gozoso te dará otra oportunidad. Dios te dice desde los cielos, arrepiéntete y conviértete. Pero recuerda, el arrepentimiento lo produce Dios en nuestro corazón. Pídelo y Dios con gusto te lo va a dar. Que Dios te bendiga en este día. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y como siempre saben que les deseo lo mejor. Sí, lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.